Bienvenidos a Vida Saludable. El día de hoy hablaremos acerca de las heridas crónicas que no sanan. ¿Qué son? ¿Cuáles son los riesgos y sus complicaciones? De todo esto hablaremos. Así es que, ¿qué les parece? ¿Sí? ¡Comenzamos! Heridas crónicas. Una herida crónica es una lesión que tarda mucho tiempo en cicatrizar o que no cicatriza por sí sola. En el mundo existen millones de personas con heridas crónicas, las cuales son consecuencia de padecimientos complejos. Actualmente hay varias terapias que pueden ayudar en los procesos de cierre de heridas crónicas, que van desde los tratamientos más tradicionales, como el retiro de piel muerta, hasta aquellos que incluyen el uso de piel artificial o materiales avanzados. Muchas gracias por acompañarnos una vez más a Vida Saludable. El día de hoy hablaremos acerca de las heridas crónicas que no sanan. Y para ello contamos con la presencia del angiólogo Carlos Alberto Acosta Uriegas, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gusto en saludarte de nuevo. Muchísimas gracias. Pues, ¿qué te parece si empezamos platicando acerca de qué son las heridas crónicas que no sanan? Bueno, una herida crónica o una herida que no sana es un daño en la piel por cualquier causa. Puede haber cortes, raspaduras, quemaduras, etcétera, que han pasado 8 semanas, o sea, 2 meses, y a pesar de los cuidados que se le han dado, no cierra, no sana y a lo mejor hasta se pone peor, ¿no? Entonces, eso es la definición de una herida crónica. Aquí podemos ver los tipos de herida que hay, ¿no? Como les decía, puede ser desde un corte con un cuchillo en la cocina, una quemadura, un raspón, hasta cosas más complejas como úlceras en la pierna, que hablábamos en algún momento de las varices, pie diabético, hay unas cosas que se llaman úlceras por presión que le da a la gente que está muy enfermita y está postrada en la cama, y es lo que le llama a la gente que se llaga, que le salen como llagas en las pompis o en los brazos o así. Hay ese tipo de heridas, son heridas crónicas que hay que atender de forma muy especial porque si no empeoran mucho. ¿Y cuáles serían los factores de riesgo? O sea, ¿en qué momento se vuelve de una herida normal a una crónica que no va a sanar? Claro, puede ser algo tan simple como que no se tengan los cuidados adecuados. Por ejemplo, me corto con el cuchillo en la cocina y en lugar de poner un antiséptico adecuado o un apósito adecuado para cubrirla y que no se infecte, que se ponga en aceite de la cocina igualmente caliente y eso empeora, grasa. Hay muchos remedios caseros. Generalmente los remedios caseros nos complican un poco las heridas, las quemaduras, los raspones, pero también factores de riesgo que tenemos para que una herida o se produzca o empeore: diabetes, presión alta, fumar, o que no tenga los cuidados adecuados por parte de algún personal de la salud, ¿no? O el paciente también que está desnutrido, que no come bien, que tiene todo descontrolado, el colesterol, el azúcar, etcétera. Todos son factores de riesgos para que no mejore una herida. ¿Y cuáles podrían ser las complicaciones, ¿no?, de no cuidar estas heridas? Esa es muy buena pregunta. Una herida, algo tan inocente como una herida, por ejemplo, en el pie, si no se tienen los cuidados adecuados, se puede infectar y es como una bola de nieve. Se infecta y entonces daña el tejido que está alrededor. Ese tejido también se infecta o se le tapa la circulación y se va haciendo grande esa herida, hasta que se hace una cosa desastrosa. Entonces, infección, malos cuidados de la diabetes, del colesterol, en general del cómo cuidar la herida, ¿no? Una bola de nieve, ¿verdad? Se empieza a hacer gigante. Y ahora, ¿cuáles son los síntomas nosotros? ¿Cómo lo percibimos? Bueno, para empezar, la ventaja que tienen hasta cierto punto las heridas es que son muy visibles, son daños en la piel. Entonces, nos damos cuenta de que la piel no está íntegra, sino que hay o un raspón, una cortadura, una llaga, una úlcera, etcétera. Aunque también en ciertos pacientes, por ejemplo, te decía, los pacientes que están postrados, enfermos en su camita mucho tiempo, incluso hay gente que no se da cuenta de que en la espalda les empiezan a salir heridas muy feas. Entonces, primero hay que fijarnos si hay una herida y cómo está la herida. Y luego hay que ver si está roja, caliente,
que duele. El dolor es muy importante para indicarnos el estado de la herida e incluso si sale agüita o hasta pus, ¿no? Que eso quiere decir que está francamente infectada. Entonces, todas esas cosas que parecerían un poco obvias, pero que hay que irse fijando y hay que ir armando, nos indica el estado de la herida, ¿no? ¿Y más o menos cuánto tiempo es el prudente para saber si todavía como que está sanando o si ya se nos volvió crónica? Pues hablábamos de unos 2 meses. Incluso yo recomendaría que incluso mes y medio que nos fijemos si una herida va sanando, va cerrando o realmente como que vemos que está estancada. Por ejemplo, eso es muy común. Ellas que se ve que no empeoran, pero que tampoco sanan, ¿no? Entonces ahí hay que intervenir y dar los cuidados adecuados para que ya se acelere la cicatrización y se termine de reparar, ¿no? Sí, porque ha sucedido que de repente una herida está sanando, digamos, pero luego empezamos a hacer cosas raras que como que entonces retrocedemos. ¿Por qué sucede esto? De hecho, generalmente uno de los factores principales que nos hace que una herida no sane es los cuidados inadecuados de la herida. Yo les digo a los pacientes un ejemplo muy, muy chistoso que se me ocurrió, pero les queda bastante claro. Una herida es como una plantita. Una plantita para crecer bonita requiere sol, fertilizante y humedad. Ni más ni menos. Si a una plantita no le ponemos agua, se seca y se muere. Y si le ponemos demasiada agua, se moja y se pudre, ¿no? Entonces, una herida es exactamente igual. Hay que darles los cuidados adecuados, exactamente lo que necesita la herida para que sane bonito. De igual manera. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa? Ustedes no se muevan de donde están. Estamos hablando de heridas crónicas que nos sanan. Esto es Vida Saludable. No tardamos. Ya estamos de regreso en Vida Saludable hablando de heridas crónicas que no sanan y nos encontramos con el angiólogo Carlos Alberto Acosta Uriegas. Y pues estábamos platicando acerca de todos los riesgos y también de cómo detectar si una herida crónica no está sanando. Uno de los más grandes riesgos también es la necrosis. ¿Puede generar necrosis? Sí, claro. Dependiendo la causa de la herida, se puede presentar la necrosis. ¿Qué es la necrosis para la gente que no sabe? La necrosis es la muerte del tejido. El tejido está vivo, necesita circulación y a la hora que hay un daño muy extremo, una infección muy severa o las dos cosas, ese tejido, la piel e incluso los tejidos más profundos se mueren. Lo más común es que se vea negro, a eso se llama necrosis. Pero hay a veces que hay necrosis húmeda, que no se pone negra, pero se ve muy feo, se ve así como blanco, ya desvitalizado. Eso es la necrosis y sí, por supuesto que se puede presentar en cualquier herida si no se tienen los cuidados adecuados como habíamos mencionado, ¿no? ¿Y es retroactiva? Pues se puede solucionar si se identifica en el momento adecuado, pero hay que acudir a tiempo con el especialista correcto, porque además aquí hay muchos factores relacionados. Tenemos que identificar si ya llegó la necrosis, ¿por qué llegó tan avanzado, no? Muy probablemente el paciente sea diabético, hipertenso, tenga el colesterol alto, se hayan aplicado remedios que más que ayudarle, posiblemente hasta infectaron la herida, entonces ya hay infección y además el azúcar alta, el colesterol alto. Algo muy importante, el paciente tiene que estar bien alimentado. Si no tenemos buena nutrición y el paciente está en buenas condiciones, no hay de dónde sacar materia prima para reparar esa herida. Entonces son muchos factores que tenemos que tomar en cuenta para ver por qué puede llegar a presentarse esta muerte o este deterioro tan importante de la herida. Claro que sí. Ahorita comentabas que tenían que acudir al especialista, que en este caso, ¿cuál sería? Pues hay muchas especialidades médicas involucradas aquí. De primer contacto podríamos ser incluso los angiólogos para identificar si hay una falta o no de circulación y que eso repercute en la herida. Y dependiendo si hay o no falta de circulación,
podemos poner cada tratamiento individualizado de cada paciente para que sane lo más rápidamente posible. Y nos ayudamos de, por ejemplo, internistas que nos ayudan a controlar el azúcar, el colesterol, la presión, etcétera, en general la diabetes, porque por más remedios o más tratamiento que le demos a una herida, si no está esto controlado, nunca va a cerrar una herida. Igual también necesitamos ayuda de un nutriólogo y muchas veces, por ejemplo, de un ortopedista, porque si una herida se debe a que un paciente pisa mal o tiene un daño ahí en el hueso, también necesitamos de la ayuda de un ortopedista. Entonces, como ven, necesitamos hacer un equipo para cuidar bien de las heridas. Hay que tener cuidado en ciertos lugares, ciertas clínicas donde como que se les hace fácil tratar heridas, dicen, ¿qué tan difícil puede ser, no? Con unas curitas lo hacemos. Claro. y muy probablemente estén haciendo cosas que no son las adecuadas, con gente, sobre todo, que requiere la mayor experiencia. El cuidado de las heridas requiere experiencia, porque hay que fijarse en puntos muy finos para ir ajustando el tratamiento. Entonces aquí tenemos que algo que parecería, como les digo, tan fácil como una herida y ¿qué puede pasar mal? Pues no, sí se puede complicar bastante. Tener cuidado con las clínicas como medio improvisadas de heridas, ver que los que atienden tengan las certificaciones y la preparación adecuada, no nada más porque digan que saben. Claro. Quiere decir que se saben, lo comprueben. ¿no? Entonces, un buen acercamiento podría ser primero con un angiólogo o alguien que esté colaborando con el angiólogo dentro de su equipo para tener una buena atención y confiable, en centros confiables y serios. Definitivamente. Y continuando con los riesgos, ¿también pueden generar estas heridas gangrena? Sí, claro. De hecho, la gangrena se entiende en cierto punto como la necrosis que me preguntabas. La gangrena es como un daño ya muy extenso, ¿no? de un dedo, de una pierna, etcétera, por los malos cuidados. Y por supuesto que puede causar, por ejemplo, una infección que inicia en un paciente con diabetes. Presentan una herida en el pie por un zapato, una piedra, un clavo, una quemadura, incluso cuando se paran en la arena caliente, etcétera. Si no tienen los cuidados rápidos y adecuados, eso puede acelerarse y producir gangrena rapidísimo. Entonces, como ven, hay muchos tipos de herida muy complicadas a veces, como en los tipos de paciente de pie diabético, ¿no? Y en el peor de los casos también provocar una amputación de un miembro, ¿no? Supuesto. Y hasta llegar a la muerte. Claro, una uña mal cortada produce una pequeñita herida que si no está bien cuidada en un paciente, por ejemplo, diabético, puede causar tal cual la amputación de la pierna. Es algo dramático. Como muy bien lo dijiste hace ratito, una pequeña herida que pensamos que es inocente, pues podría causarnos, si no la cuidamos, no la atendemos adecuadamente, hasta la muerte. Así es. Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa, no Claro. nos vamos a tardar. Yo los quiero invitar a que pues nos sigan en nuestras redes y también en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Anesma Televisión 8.4. Pues aquí pueden mandar comentarios, sugerencias, platicarnos acerca de qué tema o temas les gustaría que aquí habláramos. Y también si se perdieron el canal de Anesma 8.4, pues entonces aquí lo pueden hacer. Lo transmitimos en vivo y se queda grabado para que consulten cualquier comentario o el programa completo, o si quieren tener los informes también de nuestros especialistas. Así es que no nos tardamos nada. Esto es Vida Saludable. Estamos hablando acerca de heridas crónicas que no sanan y se encuentra con nosotros el doctor Carlos Alberto Acosta, quien es angiólogo. Regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Vida Saludable. Estamos hablando de heridas crónicas que no sanan y contamos con la presencia del angiólogo Carlos Alberto Acosta Uriegas. Y bueno, pues a mí me gustaría que ahorita empezáramos a platicar, Carlos, acerca del tratamiento. ¿Qué es lo que se debe hacer precisamente para que no nos pase todo lo que ya nos contaste? Bueno, vamos a empezar desde lo básico. Si tenemos una herida muy reciente, porque una herida crónica
se produce a partir de una herida aguda, o sea, una herida espontánea, ¿no? Ya sea por un cuchillo, una quemadura, un raspón, como decíamos, o en los pacientes que viven con diabetes, una lastimada, etc. Bueno, entonces, si identificamos una herida desde que se produce y le empezamos a dar los cuidados adecuados, es mucho más fácil que la controlemos, no se nos complique y sane mucho más rápidamente que si nos esperamos y nos esperamos y nos esperamos y ya se empieza a complicar. Como decíamos, si nos fijamos que ya está roja, caliente, duele, está seca, fea, con pus, y no sana, pues ahí ya hay que implementar tratamientos más elaborados y más complicados y más costosos también, ¿no? Pero entonces lo ideal sería empezarla a tratar desde el inicio. Si es en un paciente sano, bien nutrido, joven, etcétera, pues muy probablemente va a sanar sola, ¿no? Como estamos acostumbrados la mayoría de la gente. Pero si es sobre todo en pacientes diabéticos, hipertensos, viejitos, que no están bien alimentados, o le ponemos remedios caseros, puede ser que se nos complique y entonces siga, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de tratamientos les tenemos que dar a las heridas? Son tratamientos muy especializados que lo que buscan es mejorar la condición de la herida. Entonces, platicaba hace ratito el ejemplo de la plantita. Sí. Bueno, pues eso, si vemos que una herida está muy seca, hay que brindarle un poco de humedad para que las células empiecen a crecer. Las células no crecen en un terreno ahí seco, como si fuera un desierto, ¿no? Definitivo. Entonces, tenemos que regar por decirlo así, la herida para que empiece a crecer. Hay que darle fertilizante, hay que quitarle lo feo, las hierbas feas, por decirlo así, o las piedras al terreno para que crezcan las plantitas, crezcan las células. Y muy probablemente, esto es muy importante, las condiciones de una herida crónica, sobre todo si ya es muy antigua, muy compleja, van a ir cambiando. Entonces, eso se tiene que ir cambiando el tratamiento constantemente. A veces va a necesitar más humedad, a veces va a necesitar más fertilizante la plantita, a veces va a necesitar más sol o a veces más oxígeno. Entonces, se tiene que ir cambiando de acuerdo a lo que nos vaya pidiendo la herida. No siempre es como una receta así de que, para siempre te vas a poner esto. ¿Qué hay para cuidar las heridas? Ahí tenemos muchos productos que son productos muy especializados que nos ayudan ya de manera muy moderna a cuidar esas heridas. Pero es como cualquier cosa en la medicina. Estos apósitos, que así les llamaba, los famosos parches, que seguramente han escuchado de la gente, hay que saberlos usar. Sí, porque se pusieron muy de moda, pero no sabemos o no sabíamos si funcionaban, pero ya nos está haciendo que sí, pero sabiéndolos usar. Sí, claro que funcionan y funcionan de una manera maravillosa. Se ven unos cambios extraordinarios en las heridas si se usan bien. Aquí es muy puntual, quiero recalcar que hay que saberlos usar, porque si nosotros mandamos un apósito que no es adecuado en una herida, en lugar de ayudarle, le vamos a empeorar y entonces el paciente nos va a decir, no, pues esos apósitos no sirven, doctor, porque a mí no me ayudaron. El ejemplo que le pongo a los pacientes es como si yo le diera para el dolor de cabeza un medicamento al paciente para el intestino. Pues claro que no le va a ayudar. Entonces hay que saber, como todo en la medicina, hay que saber usar los productos que tenemos, pero adecuadamente, ¿no? Y entonces si se usan adecuadamente, muy probablemente se puede ver un avance muy, muy favorable, a veces rápido, a veces un poquito más lento, pero que todo va a ir en mejoría. Y nosotros como pacientes, ¿qué podemos hacer también en casa para ayudar a que esto evolucione y qué no debemos hacer? Bueno, para empezar, no aplicar remedios caseros, como ya se los dije. O sea, eso definitivamente no. No, hay miles de cosas, poner aceite, poner cataplasmas de diferentes cosas, pomadas. Las pomadas, aunque parecen muy inocentes, son pomadas que pueden tener cortisona o cosas que en lugar de ayudar, dañan la herida y eso nos puede complicar. Cuidar mucho la limpieza, a veces dicen que chupando la herida, ¿no? Y así, pues, me lo he encontrado. Sí, no tener los cuidados adecuados. Contrario a lo que se piense, el mantener una herida tapada con una gasa no es lo ideal. Hay que dejarla respirar, ¿verdad? Así,
porque la gasa no es tan suavecita, ¿eh? Ustedes tállense un párpado con una gasa y van a ver que no es tan suavecita. O el poner el curita también, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Un curita pues, nos puede ayudar para ocluirla o taparla temporalmente en lo que buscamos atención. Eso está bien, pero no de forma permanente, porque no sabemos qué pasa. A veces una curita guarda demasiado la humedad y se remoja toda esa herida y no está en condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, si tiene su chiste, algo como podría pensarse como una herida aguda, también tiene su chiste. Y una aguda se puede convertir en crónica, acuérdense. Muy bien, pues ya lo saben, entonces todos estos mitos de estos polvitos, cremitas y remedios caseros no hay que hacerlos. Doctor, ¿algún comentario final que quieras hacer referente a, como siempre, recalcarles, ¿no? Ir a un especialista, que es un equipo de trabajo realmente el que atiende estas heridas, que no es cualquier cosa? No, bueno, siempre tener en cuenta estos conceptos que les dije. Si es en un paciente sano, tal vez no tengamos tanto problema, pero sobre todo en pacientes frágiles, con diabetes, presión alta, ancianos, que no hay que arriesgarnos de ninguna manera a que algo pase mal. Si vemos un daño, una uña, una herida en el pie, en los diabéticos, por ejemplo, en una persona postrada, una costra, un raspón, algo, inmediatamente acudir a un centro especializado de cuidado. Puede ser con nosotros los angiólogos de inicio para identificar si hay algún problema de circulación o no, y de ahí ya lo canalizamos o hacemos lo que sea necesario. Perfecto. No hay que arriesgarse. Jamás. ¿Nos puedes proporcionar tus redes, teléfonos? Claro que sí. Tenemos un WhatsApp en el que les contestamos todas sus preguntas, les damos toda la información, les decimos qué consultorio les queda más cerca de ustedes, que es el 55 30 60 30 76, y en redes sociales estamos como Vein Clinic México. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Y muchísimas gracias también a todos ustedes por haber estado con nosotros en Vida Saludable. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana por el 8.4 de Televisión Abierta, en donde en Anesma TV. Yo soy Sandra Aguirre, les mando un besito y nos vemos muy pronto.